Tenebrosos. Los protagonistas de las siguientes historias han sentido el miedo en carne propia. Un miedo que invade todo el cuerpo, paralizando los sentidos. ¿Y qué si algo así te sucediera? Y la próxima historia que contemos sea la tuya. Bienvenidos a Historias Tenebrosas. Esta historia es una experiencia que me pasó hace unos 3 o 4 años. En contexto, era la primera semana en la casa que me había mudado con mi familia. Para ser más específicos, a mí me tocó uno de los cuartos que daban a la casa de al lado. Cabe recalcar que la casa del frente estaba totalmente vacía. Nadie vivía en ella. Los dueños de la casa, al parecer en ese tiempo, la arrendaban. Una noche, dejé de jugar en mi PC. Eran más o menos las 2 o las 3 de la mañana y estaba bastante encandilada por la luz de la pantalla. Pero noté que por la ventana había una pequeña luz. No era tan común porque los faroles no alumbraban tanto. Era como si hubiera una linterna apuntando a mi ventana. Me levanté y me dirigí a esta. Corrí la cortina que cubría mi ventana y me di cuenta que la pequeña luz del pasillo estaba encendida. Recuerdo que mi sangre estaba helada al saber que en esa casa no vivía nadie y de paso que era de noche. Primero pensé que tal vez los dueños se habían ido y se les quedó la luz prendida. Hasta que vi una figura femenina asomándose de uno de los cuartos, mirando fijamente a mi ventana. Luego comenzó a caminar, con paso lento hacia mí. Yo ya no pensaba que era algo que se había metido a la casa, pero por alguna razón, yo ya no me podía mover. Parecía paralizada. Tampoco podía desviar la mirada. Como era de noche y estaba en contraluz, no se podía ver bien, pero recuerdo que era extremadamente flaca, con el cabello alborotado y un vestido harapiento blanco. Cuando llegó a su ventana, se quedó inmóvil por un poco más de 1 minuto, hasta que colocó su mano en la ventana. Poco después, la ventana explotó. Me asusté tanto que hasta logré moverme pensando que era un sueño. Me escondí detrás de la cortina para que no me llegara el vidrio, cerrando mis ojos, esperando despertar. Cuando volví a ver mi ventana, la luz ya no estaba. La mujer tampoco. Pero la ventana seguía rota. Con el corazón en la boca me acosté en mi cama, intentando dormir y olvidar lo que vi, esperando que solo fuera una pesadilla o una alucinación. Hasta la mañana siguiente, al despertar, mis padres me contaron que el vecino vino furioso a la casa porque le avisaron del vidrio roto y me preguntaron si yo estaba involucrada. Yo les conté sobre la mujer y la luz prendida. Me tacharon de loca y pensaron que estaba ocultando mi crimen. Yo les dije que revisaran las cámaras de seguridad y eso hicieron. Pero en las cámaras solo salía yo parada frente a mi ventana por 3 horas, viendo la ventana del vecino, sin captar ninguna luz. Pero luego de pasar las 3 horas, la ventana explotó por sí sola. Después yo escondiéndome, siempre quedé con la duda de qué pudo haber sido esa mujer y cómo era posible que yo solo estuve parada por 1 minuto. Pero al ver las cámaras, fueron 3 horas. Años después, descubrí que le quitaron la vida a una mujer en ese cuarto. Cuando vivía
en casa de mi abuela. Se relataban historias de que había apariciones en dicha casa. Los muñecos se movían o que se escuchaban voces, pero siempre fui muy escéptica. Un día llegué de la universidad directo al baño y justo llega mi primo de 3 años de edad y me abraza sin decir una palabra. Recuerdo que tenía un short rojo del colegio. Le pregunté algo y solo me sonrió, sin decir nada. Entonces le dije, bájate, ya, anda. Y se fue normal. Al rato terminé de estar en el baño y me salí. Le pregunté a mi abuela sobre mi primo, a lo que ella me responde, él no está acá, está con su mamá. Se lo llevó anoche. Quedé muy impresionada y asustada. Llamé a mi tía a ver si era verdad lo que pasaba y justamente mi primo estaba con su mamá en otra casa, lejos de donde yo estaba. Hasta el día de hoy digo eso y hay gente que me cree y otra simplemente no. Era una noche lluviosa. La tormenta estaba en su punto más fuerte y yo, junto con mi novia, decidimos pasar el tiempo en el cementerio, cerca de nuestra casa. A pesar de que algunas personas podrían pensar que es una idea extraña, siempre habíamos tenido una fascinación por los cementerios y queríamos ver cómo se veía el lugar en medio de una tormenta. Llegamos al cementerio a medianoche, cuando todo estaba en silencio y la lluvia golpeaba el suelo con fuerza. Comenzamos a caminar por entre las tumbas, admirando las lápidas y los monumentos funerarios. De repente, mi novia se detuvo y señaló hacia una tumba en particular. ¿Has visto eso?, preguntó, con un tono de voz tembloroso. Yo miré hacia donde señalaba y vi una figura parada junto a la tumba. Era un hombre alto y delgado, vestido con ropa antigua y sombrero. Parecía que nos veía directamente a nosotros, a pesar de que estaba a varios metros de distancia. Nos quedamos paralizados por un momento, pero rápidamente recuperamos el control y comenzamos a correr hacia la salida de aquel cementerio. Sin embargo, el hombre extraño comenzó a seguirnos y su silueta se veía cada vez más cerca a medida que corríamos. Finalmente llegamos a la salida de aquel cementerio, pero el hombre extraño seguía detrás de nosotros. Entramos en nuestro coche y salimos a toda velocidad, mirando por la ventana trasera para asegurarnos de que no nos seguía. Nunca volvimos a visitar el cementerio de noche y nunca hablamos del extraño hombre que vimos esa noche, aunque nunca pudimos explicar qué sucedió. Siempre recordamos esa noche como una de las más aterradoras de nuestras vidas. Hola, ya necesitaba sacar este trauma de mí y tengo más fe que las personas me crean aquí, ya que mis padres y hermanos no me creen lo que he visto. Con mi hermana me llevo por 13 años. No daré más detalles de mi familia, pero esto es importante, porque cuando tenía 7 años, mi hermana ya estaba en la universidad y me quedaba solo en casa. Cada quien tenía su cuarto, pero yo iba a jugar con ella en su habitación. Para no hacer el cuento largo, un día que salió al baño y me quedé solo en su cuarto, escuché como algo se movió arriba de su ropero. Aclaro que tengo un oído muy agudo, al punto de
escuchar a las personas que están en la calle o mis vecinos, aunque la distancia es mínimo de 50 metros entre casa y calle. Me quedé mirando arriba del ropero detenidamente y a detalle por el ruido, ya que ahí estaban todos sus peluches y muñecas, entre la cual había una muñeca de 1,20 m de cerámica con un vestido morado. No noté nada raro en ese momento, y no fue hasta el otro día que, estando solo, recordé el ruido del ropero y entré a su cuarto a ver. Cuando entré, volví a mirar detenidamente y a detalle, y me di cuenta que la mano de la muñeca se había cerrado como si fuera a ser un puño. Pensé que tal vez la había visto mal, pues era de cerámica. Así que, un poco intrigado, regresé al día siguiente, y su mano tenía 2 dedos alzados, a diferencia de los demás. El miedo desde entonces fue inevitable, porque recalco, la muñeca era de cerámica y sin articulaciones. Le conté a mi familia y solo se burlaron, pero desde que la muñeca supo que sabía que se movía, siempre que me quedaba solo escuchaba cómo abrían la puerta del cuarto de mi hermana y pasos pequeños en el pasillo del piso de arriba. Si pasaba eso, salía de casa, o si me encontraba arriba, me encerraba en mi cuarto, atracando la puerta con un mueble pequeño que estaba al lado. Prácticamente, escuchar ruidos, golpes, pisadas y voces se volvió más frecuente. Rogué a mis papás que tiraran la muñeca, pero decidieron ponerla en una bolsa negra dentro de la bodega para esconderla y decir que la tiraron, pues al final de cuentas era el último juguete de mi hermana y no podían tirarla como tal. No fue necesario preguntarle si la tiraron de verdad o no, pues un día viendo la tele me distraje y cuando menos lo noté, la muñeca ya estaba bajando las escaleras frente a mí. Traté de salir de la casa, pero las puertas y ventanas no podían abrirse. En mi desesperación, terminé brincando la ventana sin cristal de la sala y corrí a la calle buscando a dónde ir. Ya estaba aterrado, con miedo de llegar a mi propia casa. Me armé de valor y mientras sabía que la muñeca estaba otra vez en la bolsa negra de la bodega, la tomé y amarré. Mientras bajaba por las escaleras, azotaba la bolsa entre las esquinas de la pared y las escaleras, con esperanza de romper la cerámica. La terminé llevando a golpes hasta atrás de la casa, pero a pesar de los golpes, no se rompió. Tuve que usar una varilla para romperla. Al principio no se dieron cuenta, pero cuando mi hermana se mudó, estuvo buscando la muñeca y tuve que decir la verdad. No me creyeron y al final mi hermana me terminó gritando y mis papás me regañaron. Otro detalle que olvidé decir es que después de romperla, no pude quemarla, así que la aventé a una zanja que estaba cerca de la casa y de una laguna. Sin embargo, a pesar de saber dónde la había aventado, ya no se encontraba ahí. Creí que ya estaría a salvo, pero las cosas empeoraron, ya que al parecer, con la muñeca, podía escuchar cuando se movía. Sin embargo, con el tiempo y con la pandemia, ruidos, gritos, voces y sombras se hicieron más comunes, al punto de que llegué a ver caras horribles y demonios entre los pasillos y cuartos de la casa. Ya no sé qué hacer. Por eso los cuento a ustedes para ver si así logro desahogar un poco esto que siento.